Durante siglos hemos aceptado una idea limitada sobre la muerte, el final definitivo, el cierre de todo lo que somos. Nos han enseñado que el alma se detiene, que la conciencia se apaga, que la existencia concluye con el último aliento. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si morir no fuera desaparecer, sino transformarse? Edgar Cayce, uno de los visionarios más enigmáticos del siglo XX, habló de un proceso mucho más complejo, más vivo, más real. Para él, la muerte no era un destino, sino un cambio de estado. El alma no se extingue, sino que continúa, avanza, evoluciona. No somos cuerpos con alma. Somos almas que habitan cuerpos por un tiempo. Y cuando el cuerpo termina su ciclo, lo que realmente somos apenas comienza a recordar. Las personas que han fallecido no están simplemente en un descanso eterno, siguen activas. Nos han enseñado que morir significa llegar al final del camino, como si se apagara la conciencia y todo quedara en pausa. Una especie de quietud absoluta donde nada cambia, donde nada tiene importancia. Un destino binario, paraíso si fuiste virtuoso, condena si cometiste errores. Ese es el relato que nos han repetido. Pero ¿y si fuera una ilusión? ¿Y si al desprenderse del cuerpo físico, el alma entra en un estado de mayor vitalidad y expansión? ¿Y si, lejos de permanecer dormida, continúa creciendo, transformándose, incluso acompañando a quienes siguen vivos? Edgar Cayce, un hombre que durante mucho tiempo fue visto como un excéntrico sin credibilidad, propuso una visión completamente diferente. A través de sus estados de trance, presentó una realidad posterior a la muerte dinámica, llena de intención, decisiones y crecimiento. Un plano donde no hay juicios divinos ni castigos celestiales, sino despertar espiritual. Donde la existencia no se interrumpe, sino que cambia de forma. Y si lo que Cayce afirmaba es real, entonces muchas de las ideas que sostenemos sobre la muerte han sido construidas para infundir miedo, sometimiento y resignación. Pero ese paradigma está cayendo. Has llegado hasta aquí, así que es momento de correr el velo que nos impide ver más allá. Edgar Cayce no era un líder espiritual imponente ni alguien que se ajustara al estereotipo de un iluminado. Era una persona humilde, sencilla, proveniente de una zona rural de Kentucky, que hablaba con suavidad. No llevaba túnicas ni se rodeaba de rituales. Sin embargo, cuando entraba en un estado alterado de conciencia, sus palabras desafiaban todo lo que creíamos saber sobre la vida y el más allá. Lo apodaron el profeta dormido, pero sus revelaciones distaban mucho de ser fantasías oníricas. Su visión del otro lado no estaba basada en simbolismos religiosos o supersticiones. Era lógica, profunda y estaba cargada de significado. Para Cayce, la muerte no era un final ni una sentencia. Era una transición hacia lo que llamó el plano astral, un entorno vibracional, sin formas materiales, donde todo está compuesto por energía, reflexión y aprendizaje consciente. Este plano astral, según él, es como un reflejo del mundo terrenal, pero libre de las distracciones del cuerpo físico. No es un espacio de espera ni un limbo estático. Es una continuación activa del viaje del alma, donde el propósito es revisar, reajustar y muchas veces sanar las heridas acumuladas. Las entidades que habitan ese plano no están simplemente existiendo, están profundamente comprometidas con su evolución. En ese entorno, las almas examinan la existencia que acaban de dejar atrás. Vuelven a recorrer los eventos que las definieron, no para ser juzgadas o veneradas, sino para comprender el impacto de cada decisión. Cayce afirmaba que las almas experimentan las consecuencias de sus actos, no mediante un tribunal superior, sino a través de una comprensión directa y sensible del efecto que provocaron en los demás.
Imagina por un instante experimentar el efecto de tus actos desde la perspectiva de quienes los recibieron. No porque una voz autoritaria te dicte lo que estuvo bien o mal, sino porque lo percibes directamente, con total claridad emocional y espiritual. Ese tipo de comprensión no nace de la culpa ni del castigo, nace de una verdad profunda, reveladora y transformadora. Según Edgar Cayce, algunas almas atraviesan rápidamente este proceso de revisión y reflexión, pero otras se quedan más tiempo, no por imposición externa, sino porque aún no están preparadas para seguir adelante. Pueden seguir aferradas a vínculos afectivos, a lugares que marcaron su historia o a asuntos no resueltos que las retienen. Incluso hay quienes no han comprendido del todo que han abandonado su forma física. Así de delgado es el velo entre su dimensión y la nuestra, tan sutil que el plano astral roza el mundo que habitamos, apenas fuera del alcance de nuestros sentidos ordinarios. Esa cercanía explica por qué, según Cayce, algunas almas intentan todavía relacionarse con los vivos. No lo hacen para sembrar miedo, sino para apoyar, orientar o cerrar capítulos que dejaron abiertos. Es ahí donde muchas personas sienten incomodidad, porque si Cayce estaba en lo cierto, y sus miles de lecturas en estado de trance así lo sugieren, entonces gran parte de lo que creemos sobre la muerte ha sido incompleto o incluso falsificado. Y no solo es responsabilidad de la religión, también lo es del sistema educativo, de la estructura cultural y de la narrativa social dominante. Nos han presentado la muerte como un final absoluto, una interrupción definitiva del ser, y cuando aceptas que no hay nada más allá, es mucho más fácil que te controlen aquí. Es más sencillo mantenerte desconectado, dócil, temeroso. Pero si el alma sobrevive, si sigue creciendo, entonces todo cambia. Cada decisión que tomas adquiere un peso diferente. Cada gesto, cada palabra, cada elección se convierte en una vibración que impacta mucho más allá del momento presente. Y aquí entra lo verdaderamente revolucionario. Cayce compartió ideas que en su época fueron consideradas demasiado polémicas como para ser difundidas ampliamente. Hablaba, por ejemplo, de las almas que se resisten al cambio y de los vínculos energéticos que unen a ciertos grupos de almas a través de múltiples vidas. Eran conceptos que sacudían las estructuras establecidas y cuestionaban las bases mismas del pensamiento espiritual tradicional. Para Cayce, el más allá no era una historia fantástica ni una ilusión reconfortante. Era un sistema organizado, un entorno donde el alma sigue ejerciendo su libre albedrío y donde el aprendizaje no se detiene. El plano astral funcionaba, en sus palabras, como una escuela en otro nivel de conciencia, un reflejo del mundo físico, pero con el propósito de preparar al alma para lo que vendrá a continuación. Y lo más importante, lo que viene después no lo determina ningún Dios externo ni tribunal universal. Lo decides tú. No hay sentencias eternas, ni cielo garantizado, ni infierno asegurado. Solo hay conciencia en evolución constante y la posibilidad permanente de seguir ascendiendo. Esa verdad, tan simple y a la vez tan poderosa, tiene un efecto profundamente liberador, más que cualquier dogma o leyenda sobre el más allá. Y tal vez uno de los conceptos más distorsionados por siglos ha sido la idea del juicio después de la muerte. Desde hace generaciones se nos dice que, al morir, enfrentaremos una evaluación definitiva. Una imagen arquetípica nos ha sido impuesta durante siglos. Un anciano con barba, entronizado en lo alto, observando desde las alturas, mientras debajo arde un abismo llameante. En sus manos, una balanza que mide nuestras faltas contra nuestras virtudes. Bajo esa lógica, al morir solo caben dos destinos: redención o condena.
Pero las enseñanzas de Edgar Cayce proponían algo completamente distinto, más íntimo y menos dramático. Él no hablaba de un juicio divino, sino de una confrontación interior, no de un día del juicio final, sino de un proceso de revisión personal. En la visión de Cayce, el alma no es enviada a recibir castigos ni recompensas. Se le brinda la oportunidad de contemplarse a sí misma con absoluta transparencia, sin filtros, sin máscaras, no a través de los ojos de un Dios, sino desde el espejo de su propia verdad interior. Este proceso, decía, comienza poco después de ingresar al plano astral. No se trata de un ritual impuesto, ni de una ceremonia imponente. Es un impulso natural, como el agua que fluye de vuelta a su manantial. Lo que se experimenta no es una condena, es revelación. La conciencia revive fragmentos significativos de su existencia, no como una sucesión rápida de imágenes, sino como vivencias completas, con toda su carga emocional y energética. Y aquí viene lo más impactante. No solo percibes lo que hiciste, sino que sientes cómo lo vivieron los demás. Sientes la dicha que provocaste, el dolor que causaste, la confusión que dejaste atrás. Lo experimentas como si fuera tu propia vivencia. Esto no es un castigo cruel, es una forma avanzada de aprendizaje. Es la comprensión del alma sobre la ley de causa y efecto llevada a su máxima profundidad. No hay figuras celestiales señalándote con el dedo. No hay truenos ni veredictos. Solo estás tú, frente a tu historia, ante esa parte de ti que durante la vida quizá no querías ver. Para Cayce, este proceso no tiene que ver con el remordimiento ni la humillación. Es una realineación. El alma comienza a sintonizarse con su conciencia más elevada, con la esencia de lo que verdaderamente es y con la misión que trajo consigo. Y ahí es donde todo se vuelve transformador. Porque si la muerte no es una condena ni un veredicto, sino un acto de comprensión profunda, entonces no estamos aquí para pagar culpas, estamos aquí para evolucionar. Este repaso espiritual no busca hacerte sufrir, sino ayudarte a ajustar el rumbo. Tal vez implique sanar heridas del pasado, tal vez requiera volver a encarnar para completar aprendizajes pendientes, o incluso podría significar que estás listo para guiar a otros desde una dimensión no visible, ayudándoles a no repetir los errores que tú cometiste. Y quizá la revelación más potente que ofreció Cayce sea esta. En el más allá, nada está oculto. No puedes esconderte de ti mismo. Las mentiras que te contaste, las falsas narrativas en las que te apoyaste, las justificaciones que usaste como escudo, ninguna de ellas sobrevive allí. En el plano astral no hay máscaras posibles, porque tu conciencia lo ve todo con nitidez. Y para muchos eso es lo más difícil. No ser juzgado por una entidad suprema, sino tener que enfrentar tu propia verdad, mirarte con total honestidad y ver lo que evitaste toda tu vida. Tal vez por eso tantas personas prefieren las explicaciones simples sobre la muerte. Es más fácil creer en el cielo y el infierno. Es más cómodo pensar en categorías absolutas, en blanco o negro. Pero lo que Cayce enseñaba era mucho más desafiante, porque colocaba la responsabilidad directamente en nuestras manos, y no como una carga, sino como un acto de empoderamiento, porque si tú eres quien define tu destino, entonces nunca dejas de tener la capacidad de crecer, de transformarte, de ascender. Incluso después de dejar el cuerpo, sigues escribiendo tu historia, y si eso es cierto, entonces vivir no es evitar castigos. Vivir es prepararse para ver con claridad quién eres y qué hiciste con lo que fuiste.
Es tomar decisiones que más adelante puedas contemplar con orgullo, no porque alguien esté evaluando tu desempeño, sino porque el verdadero observador siempre ha sido tu yo superior, esa parte de ti que comprende más allá del miedo, del ego o de la culpa. Entonces, la gran pregunta no es si estás siendo bueno o malo, sino, ¿estás llevando una vida que estarás dispuesto a volver a mirar? Porque, como Kai se afirmaba, los muertos no se han ido tan lejos como creemos. Cuando morimos, no nos perdemos en un universo inaccesible. Nos deslizamos hacia una dimensión paralela que toca esta realidad en silencio, justo más allá de lo que la mayoría es capaz de percibir. Él se refería a esa dimensión como el plano astral. No era un paraíso ilusorio ni una prisión de sufrimiento. Lo describía como un entorno vibrante, lleno de conciencia, intención y movimiento constante. Una zona intermedia, un cruce entre una existencia y otra, entre formas y niveles distintos de percepción. Para Kaise, ese lugar estaba más vivo que el propio mundo material que nos rodea. Es ahí donde llegan la mayoría de las almas al abandonar el cuerpo físico. No es un limbo estático ni una celda de espera. Es el espacio donde se desempaca la experiencia vivida, donde el alma se encuentra nuevamente con otras conciencias que han caminado a su lado en distintos momentos del tiempo. Allí comienza un proceso de reorientación, de entendimiento, de preparación para lo que sigue. Este mundo sutil no se organiza con muros ni fronteras, sino por niveles vibratorios. Hay múltiples capas dentro de este plano, cada una correspondiente a un estado de conciencia. Nadie te asigna un lugar. Tú sintonizas con una frecuencia y eso determina tu experiencia. Al llegar, traes contigo una carga energética. Tus pensamientos más frecuentes, tus emociones más intensas, tus creencias más arraigadas e incluso heridas que no alcanzaste a sanar. Nada de eso desaparece mágicamente. Es precisamente con ese equipaje con el que trabajas. Kaise lo comparaba con entrar en un salón de espejos. En cada rincón te ves reflejado. Tus patrones, tus emociones no resueltas, tus vínculos, tus lecciones aún pendientes, y mientras algunas almas aceptan esa confrontación interna con humildad y apertura, otras ofrecen resistencia. Según Kaise, esa actitud marca la diferencia entre una transición rápida y una estancia más larga en ese plano. Pero nadie está solo en ese proceso. En el astral también están aquellos con quienes compartiste vidas pasadas, personas que amaste, que heriste o que fueron parte clave en tu evolución. Kaise sostenía que las almas viajan en grupos, clústeres espirituales que se reencuentran a lo largo de múltiples existencias para seguir creciendo juntas. Puede que no reconozcas sus rostros, pero sí sentirás una conexión profunda, más allá de lo racional. Estos encuentros no son meras reuniones sentimentales. Son colaboraciones conscientes, porque la evolución espiritual no es un camino aislado, es un esfuerzo colectivo. Y aquí es donde la visión de Kaise desafía profundamente nuestras ideas sobre la muerte. Algunas de esas almas que están en el plano astral aún tienen influencia en el mundo físico. No como apariciones espectrales o fantasmas aterradores, sino como presencias sutiles que inspiran, que empujan suavemente decisiones, que siembran ideas en las mentes dispuestas a recibirlas. Kaise afirmaba que quienes han fallecido pueden convertirse en guías, protectores o canales de sabiduría. Lo que a veces llamamos intuición o inspiración repentina podría ser el eco de esas almas actuando desde el otro lado. La separación entre el mundo material y el astral no es física, es vibracional. Y cuando elevas tu conciencia, puedes entrar brevemente en sintonía con esa otra dimensión, incluso sin saberlo. Sin embargo, no todas las almas logran avanzar con la misma fluidez. Algunas se aferran a lo que dejaron atrás,
relaciones no cerradas, deseos no cumplidos, miedos no enfrentados. Kayse advertía sobre las almas apegadas a la tierra, aquellas que por confusión o negación no logran aceptar su muerte. Estas presencias no están atrapadas por ninguna fuerza externa, se mantienen ahí por su propia resistencia al cambio. No es un castigo, es una expresión del libre albedrío que continúa operando incluso más allá del cuerpo. El plano astral, para Kayse, no era una construcción mitológica ni un cuento para consolar a los vivos. Era un espacio de profundo aprendizaje, un ecosistema energético donde la conciencia sigue evolucionando, estudiando, sintiendo, y es tan real como cualquier experiencia humana, solo que opera en una longitud de onda que hemos sido entrenados para ignorar. Ese condicionamiento colectivo es lo que nos mantiene desconectados. Porque si supiéramos que la muerte no nos aleja de nuestros seres queridos, si entendiéramos que las almas siguen activas, conscientes y con la capacidad de comunicarse, de guiar, de crecer, dejaríamos de temerle. Y una humanidad que no le teme a la muerte es una humanidad imposible de manipular. Así que tal vez el plano astral no sea solo un enigma a descifrar, sino un mensaje en sí mismo. Un recordatorio de que nada termina, de que nuestras vidas no son episodios sueltos, sino capítulos coherentes de una narrativa más amplia, con sentido y dirección. Y si aquellos que amaste están allí, presentes, atentos, evolucionando junto a ti, entonces nunca estuviste verdaderamente solo. Si has creído que el más allá es un lugar estático de descanso perpetuo, tal vez has sido víctima de una ilusión reconfortante. Kayse fue claro: los que partieron no están dormidos ni flotando en la nada. Están activos, con propósito, involucrados en un trabajo invisible pero real, contribuyendo desde el otro lado con todo lo que son. Morir no significa cesar el movimiento ni abandonar la misión del alma. Más bien, implica una transformación del propósito, una transición en la forma en que esa energía se manifiesta. Lo que antes requería esfuerzo físico, ahora se convierte en una labor sutil, expansiva, sin los límites del cuerpo. Edgar Cayce sostenía que tras dejar la existencia terrenal, el alma no entra en un estado de pasividad, sino en una fase activa y profunda de contribución. Muchas de estas almas no se limitan a observar desde lejos. Participan, asisten, colaboran. Algunas regresan momentáneamente, dejando señales en forma de sueños reveladores, corazonadas que nos guían en momentos críticos, o esa sensación serena y familiar de que alguien vela por nosotros en silencio. Otras actúan desde planos más elevados, influenciando de forma imperceptible pero real el curso de la conciencia colectiva, el surgimiento de ideas transformadoras, la innovación creativa o los despertares espirituales. Estamos acostumbrados a desestimar estos impulsos como meras coincidencias o producto de nuestra imaginación. Nos han condicionado a creer que lo invisible no existe, que lo que no puede medirse no es real. Sin embargo, Cayce afirmaba que estos contactos son auténticos, intencionados y profundamente significativos. Cuando en medio del caos sientes una calma inexplicable, cuando evitas un error por una intuición repentina, cuando una chispa creativa irrumpe sin previo aviso, podrías estar percibiendo la presencia de alguien que ya cruzó el umbral de la muerte, pero que no ha dejado de acompañarte. Cayce sostenía que ciertas almas, especialmente aquellas cuya vida terrenal fue dedicada al servicio, escogen seguir con su labor desde el otro lado. Su impulso de ayudar, sanar, orientar o educar no se extingue con el último aliento. Al contrario, puede intensificarse. Liberadas del peso de la materia, estas almas canalizan su energía con una libertad asombrosa.
actúan sin restricciones y en algunos casos se agrupan en estructuras energéticas cooperativas, lo que Kaize llamó consejos. Estos colectivos espirituales trabajan en conjunto, no para controlar, sino para mantener el equilibrio, suavizar las tensiones y asistir a la humanidad de manera silenciosa pero constante. Son como corrientes invisibles que corrigen el rumbo cuando todo parece desbordarse. Según Kaize, esta acción es especialmente intensa en momentos de crisis global o transformaciones colectivas. No es que hagan milagros. Su influencia es más sutil, más energética. Plantean ideas en las mentes abiertas, infunden valor en quienes están al borde de la desesperación, sostienen con hilos invisibles a quienes sienten que todo se desmorona. Su propósito no es el reconocimiento, no buscan fama ni retribución. Actúan porque eso es lo que el alma hace cuando recuerda quién es: crecer, servir, acompañar. Además, hay almas que utilizan este tiempo entre vidas como una etapa de preparación. Se dedican a revisar, a observar sus aprendizajes, a entrenarse para su siguiente ciclo de encarnación. Kaize decía que la vida en la tierra es una escuela, y quienes deciden regresar lo hacen con mayor lucidez, afinando sus herramientas, reajustando sus intenciones. Revisan patrones kármicos, se sincronizan con miembros de su grupo álmico para futuras experiencias compartidas y en ocasiones colaboran con seres más evolucionados para definir los desafíos y entornos de su próximo viaje. Nada ocurre al azar, no llegas a una familia, una cultura o una situación porque sí. Hay diseño, hay propósito detrás de cada nacimiento. Y también están aquellas almas que ya han recorrido muchas etapas de aprendizaje en la tierra. Kaize las describía como mentores, guías que ya no necesitan encarnar, pero que continúan vinculadas al plano humano por elección consciente. Se desplazan entre dimensiones con fluidez, actuando como puentes entre los planos de existencia. Suelen acercarse a quienes comienzan a despertar, a quienes sienten que algo dentro de sí ya no encaja con lo que se les enseñó. No se imponen, no fuerzan, esperan, observan hasta que tu frecuencia se eleva lo suficiente para encontrarlos. Solo entonces la conexión se vuelve clara. Solo entonces su guía se siente como una verdad que surge desde lo más profundo de ti. Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que la muerte es un punto final, que una vez que alguien muere, su influencia desaparece con el obituario. Pero según Kaize, esa idea es un espejismo. La realidad es mucho más compleja, pero también mucho más hermosa. Los que partieron pueden haber dejado sus cuerpos, pero no han dejado nuestras vidas. Siguen con nosotros, presentes en formas que rara vez percibimos porque estamos rodeados de ruido, distracción y negación. Si logramos hacer silencio, si prestamos atención, si afinamos nuestra percepción, podríamos darnos cuenta de algo transformador. Jamás hemos estado solos, ni cuando nacemos, ni cuando amamos, ni cuando atravesamos pérdidas, ni cuando morimos. En cada etapa del viaje hay presencia, hay vínculo, hay guía, porque la muerte, en lugar de separarnos, nos recuerda lo profundamente entrelazadas que están nuestras almas. Para muchos, la palabra reencarnación sigue siendo incómoda. A algunos les suena a condena repetitiva, una rueda infinita de nacimientos, muertes y retornos sin final aparente. Pero la visión que Edgar Cayce ofrecía sobre este fenómeno era completamente distinta. Él no veía la reencarnación como un castigo, sino como un acto voluntario, una decisión consciente del alma, que elige regresar no por obligación, sino por deseo de evolución. En lugar de describir la existencia terrenal como una celda de castigo, Cayce hablaba de ella como una sala de clases, compleja, exigente, a veces dolorosa,
pero también profundamente transformadora. Un espacio de aprendizaje donde la conciencia viene a recordar su esencia, a pulir su comprensión, a integrar lo que ha olvidado. Esta perspectiva rompe con la narrativa tradicional de que estamos aquí por casualidad o como resultado del azar. Tu vida no es un accidente, no eres el producto aleatorio de una lotería genética. Estás aquí porque lo elegiste, porque tu alma identificó en este tiempo, en este cuerpo, en estas circunstancias, una oportunidad para continuar su proceso de desarrollo. Y cuando esta encarnación llegue a su fin, volverás a decidir. Si aún queda algo que entender, algo que sanar, algo que experimentar, volverás. No porque alguien te lo imponga, volverás porque lo que eres en esencia reconoce el valor del viaje. Cada existencia es una nueva posibilidad, otro escenario, otro rol, otra forma de mirar lo que aún no ha sido completamente comprendido. Quizás en tu última vida tuviste poder y ahora vienes a descubrir la humildad. Quizás fuiste distante y mental y ahora es momento de abrirte al amor y a la compasión. Tal vez desaprovechaste tus talentos y has vuelto a reclamarlos. Las experiencias que vives no son castigos disfrazados, sino oportunidades ocultas. Cuanto más las niegas o las resistes, más tienden a repetirse. Pero en el instante en que las reconoces como lo que son, enseñanzas disfrazadas de desafíos, comienzan a perder su peso y tú comienzas a cambiar también. Incluso el karma, ese concepto tan malinterpretado, tiene otra cara desde la perspectiva de Kayse. Él lo explicaba como un mecanismo natural de causa y efecto, una forma en la que la conciencia busca equilibrio consigo misma. No es un sistema de castigo, no es una máquina cósmica que cobra deudas. Es una oportunidad para comprender los resultados de nuestras propias elecciones. Si hiciste daño, puede que en otra vida experimentes el dolor que causaste, no para sufrir, sino para desarrollar empatía, para sentir desde dentro lo que provocaste afuera. Ese tipo de aprendizaje no genera culpa, genera conciencia, y lo más radical de todo esto es que, según Kayse, no estás obligado a volver. Reencarnar es una opción. El alma conserva su libre albedrío incluso después de la muerte. Si ya has aprendido lo que la tierra tiene para ofrecerte, puedes seguir adelante. Hay otros planos, otras dimensiones, otros espacios de evolución más allá del físico. Pero si sientes que algo quedó incompleto, un lazo por sanar, una lección por terminar, un propósito por cumplir o simplemente el deseo de seguir ayudando a quienes aún caminan en la oscuridad, entonces eliges volver. Y cada vez que regresas, lo haces con una mayor comprensión, con más claridad y con una responsabilidad más consciente sobre tu propia energía. Porque este viaje no se trata de sufrir, sino de dominar, de adquirir sabiduría y aplicarla. Kayse también señalaba que algunas almas no regresan por su propio beneficio, sino por los demás, para servir como catalizadores del despertar colectivo, para sostener el espacio en medio de un mundo dormido, para iluminar donde hay olvido. Estas almas suelen encarnar en circunstancias difíciles, no porque estén pagando algo, sino porque están anclando luz. Son como pilares de conciencia en medio del ruido, y muchas de ellas también se olvidan de quiénes son, hasta que algo las sacude, una pérdida profunda, un sueño revelador, una conversación que atraviesa todas las capas de defensa, y entonces lo recuerdan. Recuerdan que esto no es nuevo, que lo han hecho antes, que lo eligieron y que volverán a hacerlo si es necesario. Entonces, ¿qué es realmente la reencarnación? Es la manifestación del compromiso de tu alma con su crecimiento. Es la evidencia de que no huyes del trabajo interior, sino que lo abrazas una y otra vez hasta que ya no sea necesario volver.
Es una muestra de valentía espiritual, enfrentarte a tus sombras una y otra vez, hasta que ya no sea necesario regresar. Y cuando alcanzas ese nivel de comprensión y transformación, no desapareces, avanzas, pero no hacia el descanso pasivo, sino hacia una forma más elevada de participación. Sin embargo, mientras aún estés aquí, encarnado, respirando, experimentando, este instante es sagrado. No estás aquí por accidente, lo elegiste. Y tal vez una de las afirmaciones más liberadoras que Edgar Cayce nos dejó fue esta: nadie te obligó a nacer. Viniste porque sabías que podrías afrontar lo que este ciclo te ofrecía. No todas las almas eligen volver al mundo físico. Algunas completan su proceso aquí, se gradúan, por así decirlo. Para Cayce, la travesía del alma no se detiene con la muerte, ni con unas pocas encarnaciones. Hay niveles mucho más profundos, vastos espacios de conciencia, donde ya no se trata de desarrollarte individualmente, sino de contribuir al bienestar colectivo. Estos no son cielos llenos de símbolos religiosos, ni fantasías celestiales. Son realidades conscientes, estados vibracionales donde las almas operan con claridad, sabiduría y una profunda ética cósmica. En esos planos, la pregunta deja de ser ¿qué obtengo de esto? Y se convierte en ¿cómo puedo sumar, ayudar, sostener? Cayce los describía como etapas avanzadas de evolución. Así como un ser humano deja atrás la infancia para ingresar en una etapa adulta, el alma también deja atrás el aula terrestre cuando ya ha asimilado sus lecciones. Y en ese punto, no se retira, sino que se pone al servicio de algo más amplio que ella misma. Ese servicio adopta muchas formas. Algunas almas ayudan a quienes aún están en proceso de despertar aquí en la Tierra. Otras colaboran en los cambios evolutivos de la conciencia global. Y algunas participan en el equilibrio energético del universo. Suena inalcanzable, pero para Cayce era la continuación lógica del camino del alma. Es lo que ocurre cuando ya no aprendes por contraste, sino que encarnas la sabiduría que acumulaste. En esos planos elevados, las almas han soltado los miedos, las cargas emocionales y las confusiones del ego que pesan tanto durante la vida física. No existe la escasez, ni la competencia, ni la desconexión. Comprenden a un nivel esencial que todo está unido, que sanar a otro es sanar una parte de uno mismo. Cayce explicaba que en estos reinos el tiempo no sigue una línea recta. Las palabras no son necesarias porque la comunicación es directa, y las intenciones son fuerzas creativas que moldean la realidad. En ese entorno no hay espacio para el engaño ni la manipulación. La verdad es la única moneda de cambio. Las almas trabajan en una sinfonía de cooperación, alineadas en un propósito que trasciende el yo individual. Y aquí es donde todo nuestro concepto de crecimiento espiritual necesita ser rediseñado. La evolución no se termina con la iluminación. No hay punto final. Incluso en los niveles más altos del ser, el alma sigue expandiéndose. Pero el enfoque ya no es sanar heridas del pasado o resolver viejos conflictos. Ahora el alma participa en lo que Cayce llamó servicio cósmico. Guiar a almas más jóvenes en sus procesos, facilitar transformaciones planetarias desde dimensiones sutiles o incluso colaborar en la creación de nuevas realidades y espacios existenciales. No están flotando en una paz inmóvil. Ellas son la paz. Se mueven en ella como el océano se mueve dentro de sí mismo, con fluidez, con propósito, con conciencia. Esta idea, lejos de ser teórica, tiene un impacto real sobre cómo interpretamos el propósito de nuestra vida actual. Porque si estos seres, tan luminosos, tan avanzados, alguna vez estuvieron confundidos, quebrados, buscando sentido, entonces significa que nosotros también podemos llegar allí.
Significa que la conciencia plena no es privilegio de unos pocos, sino una posibilidad disponible para todos. Se construye con cada decisión alineada, con cada paso hacia el amor, con cada vida vivida desde la intención. Aquellos que ahora habitan esos planos elevados, quizá alguna vez estuvieron exactamente donde estás tú ahora, cuestionando, luchando, dudando. Y según Kayse, todavía nos acompañan, no como ídolos a los que rendir culto, sino como hermanos mayores que simplemente han recordado más. Ellos no responden a la súplica ni se imponen por la fuerza, solo responden a la vibración. Cuando elevas tu frecuencia a través de la compasión, la autenticidad y la coherencia con tu esencia, te encuentras con ellos en un punto medio, y cuando eso ocurre, la guía llega, no con estruendo, sino como una certeza silenciosa que nace dentro de ti. Porque en muchos sentidos, así es. Porque esa sabiduría, en realidad, siempre ha sido tuya. Solo necesitabas recordarla. Por eso, Edgar Cayce advertía con firmeza sobre los peligros de colocar a otros, ya sean maestros espirituales encarnados o entidades no físicas, en pedestales de adoración. Para él, el verdadero crecimiento espiritual no tenía nada que ver con escalar posiciones en una jerarquía invisible. No se trata de que algunos sean superiores a otros, sino de que hay quienes han caminado más tramos del sendero, han recordado antes, y por ello ahora acompañan. Pero no están más arriba que tú. Simplemente están cumpliendo con su parte, y lo mismo harás tú cuando llegue el momento. No por deber, sino por elección. Porque cuando despiertas a tu verdadera identidad, servir se convierte en un acto tan natural como respirar. No estamos aquí para huir del mundo, ni para ascender a planos etéreos donde todo es perfecto. Estamos aquí para aprender, para recordar, y luego regresar a esa misma verdad desde un nivel más consciente, más profundo. La vida en la Tierra es solo una de muchas aulas. Existen múltiples entornos donde el alma continúa su evolución, pero la enseñanza esencial siempre es la misma. Conócete, ama con intención y entrégate a un propósito mayor que tu individualidad. Cuando tu vida se alinea con esta enseñanza, no necesitas buscar planos superiores. Ellos te encuentran a ti. Si todo lo que Cayce compartió sobre la existencia después de la muerte es real, si las almas siguen creciendo, ayudando, reencarnando y sirviendo desde planos de conciencia más elevados, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no se habla de esto abiertamente? ¿Por qué este conocimiento no está en los programas escolares, en los sermones religiosos, en los medios de comunicación? ¿Por qué parece que solo llegamos a esta verdad por accidente, como si fuera un mensaje escondido detrás del telón de lo cotidiano? Porque en gran parte nunca se esperó que lo supieras, no en el mundo tal y como está diseñado actualmente. Las enseñanzas de Cayce desmantelan estructuras muy profundas. No solo cuestionan dogmas religiosos, también sacuden los cimientos del poder político, del sistema educativo tradicional y de la cultura del consumo. Todas estas instituciones dependen de una premisa esencial, que la muerte es el final y que el miedo es necesario para que sigas obedeciendo. Si crees que esta vida es todo lo que hay, entonces cada decisión, cada error, se convierte en una presión insoportable. Solo tienes una oportunidad, así que debes cumplir, seguir las reglas, ajustarte al molde, porque si no, podrías perder la supuesta recompensa. Y el miedo a ese castigo, a equivocarte, a fallar, a no encajar, te vuelve predecible. Y lo predecible es fácil de controlar. Pero si comprendes que morir no significa desaparecer, si sabes, en lo más íntimo, que el alma no se apaga, sino que se transforma y continúa su desarrollo, entonces el miedo se disuelve.
Y cuando el miedo ya no dirige tus decisiones, dejas de actuar por impulso de supervivencia. Dejas de buscar aprobación externa. Dejas de someterte a estructuras que dependen de tu sumisión. Empiezas a cuestionar. Empiezas a ver con tus propios ojos. Y las personas que piensan por sí mismas no son fáciles de manipular. No se dejan vender cualquier idea. No se dejan controlar. Por eso las enseñanzas de Kaize han sido minimizadas, ignoradas e incluso ridiculizadas. No porque fueran falsas, sino porque son profundamente incómodas para el sistema. Kaize no fundó una religión, no pidió devoción. Simplemente relataba lo que veía en sus estados de visión interna. Una y otra vez, las almas preguntaban sobre el propósito de su vida, sobre la salud, el amor, la pérdida, y una y otra vez las respuestas eran coherentes y claras. Que el alma es eterna, que nuestras elecciones importan, que existe una realidad mucho más vasta que la que se nos ha mostrado. Pero esa verdad no se puede empaquetar, no se puede vender, no se puede usar para mantenerte dependiente. Así que en lugar de enseñártela, el mundo te mantiene distraído. Desde el momento en que naces, eres bombardeado con mensajes sobre lo que debería importarte. Éxito, reconocimiento, belleza, dinero. Te empujan a competir, a acumular, a sobresalir en un juego cuyos términos tú no elegiste. Te programan para temer ciertas cosas y desear otras. Y bajo toda esa programación hay una idea constante martillando. Esta es tu única oportunidad. No la desperdicies. ¿Y qué logra eso? Que vivas ansioso, que te sientas pequeño, que corras detrás de metas vacías, desconectado de tu verdadera esencia. Pero, ¿qué pasa cuando esa ilusión se rompe? Cuando descubres que ya has estado aquí antes, que estarás aquí otra vez, que hay presencias, seres, almas, acompañándote incluso ahora, justo fuera del campo de visión de tus sentidos. En ese instante dejas de seguir las reglas del juego. Empiezas a formular nuevas preguntas. Empiezas a recordar para qué viniste. Este tipo de conocimiento no es una amenaza porque sea peligroso. Es una amenaza porque te libera, porque pone en duda esa vieja narrativa que dice que obedecer es lo correcto, que la autoridad siempre tiene razón y que solo puedes acceder a lo sagrado a través de estructuras impuestas. Kaize decía otra cosa. Él sostenía que tú tienes un acceso directo a la sabiduría universal, a una fuente interior que está conectada con las fuerzas que mueven el universo. Y cuando lo recuerdas, cuando lo sientes, ya nada te controla, porque lo que sabes por experiencia directa no puede ser borrado. Por eso estas ideas han sido empujadas a los márgenes, no porque estén equivocadas, sino porque empoderan, porque devuelven la soberanía a la conciencia individual, te recuerdan que eres mucho más que un cuerpo, que no eres un simple nombre ni un conjunto de roles sociales. Eres conciencia en expansión, eres memoria viva, eres intención encarnada por un breve instante en este mundo, con el único propósito de recordar lo que, en el fondo, siempre supiste, pero habías olvidado voluntariamente. Y cuando ese recuerdo se activa, ya no puedes vivir igual, porque la verdad, cuando resuena, no se puede desoír. Tiene una vibración que penetra todo. Esa es la razón por la cual ha sido escondida. No por debilidad, sino por su inmenso poder, porque quienes se alimentan de tu ignorancia prefieren que nunca la descubras. Pero la encontraste, estás aquí, estás leyendo esto, estás recordando, y cuando sabes que la muerte no es un final, sino un tránsito, una expansión, una vuelta a una conciencia más profunda, todo cambia. Lo que antes parecía urgente, el prestigio, la imagen, la aprobación ajena, pierde fuerza, y en su lugar empieza a crecer algo más auténtico, propósito, claridad, una conexión real con la vida. Kaize no solo habló del más allá,
Nos mostró cómo vivir de forma distinta mientras aún estamos aquí. Porque si el alma sigue creciendo después de morir, entonces todo lo que estás haciendo ahora, las conversaciones que tienes, los temores que enfrentas, las heridas que sanas, el amor que das y recibes, no se pierde. Se convierte en parte del tejido de tu evolución. Cada decisión forma parte de un camino más amplio que no termina con esta vida, sino que la atraviesa y la trasciende. No estás simplemente reaccionando ante un mundo incierto. Estás participando activamente en una travesía consciente. Y ese entendimiento no hace la vida más pesada, la transforma en algo profundamente sagrado. La manera en que Edgar Cayce veía al alma como una presencia viva, constante y consciente, redefine por completo la forma en que interpretamos nuestras emociones, nuestros vínculos y nuestras pérdidas. Perder a alguien no significa que desaparezca, significa que ha adoptado otra forma de existencia. Sigue avanzando, solo que en otro nivel, en una frecuencia distinta. Y saber eso no amortigua el duelo, pero lo transforma. Nos invita a sentir una conexión en lugar de buscar un cierre. Nos permite hablarles no desde el desespero, sino desde el amor consciente, porque no están lejos, no se han ido del todo. En muchos casos, simplemente se han vuelto invisibles a nuestros ojos. Este entendimiento también cambia la forma en que te relacionas con tu propio dolor. Lo que antes veías como castigo, la pérdida, las crisis, las rupturas, empieza a mostrarse como una vía de expansión, no en el sentido trivial de que todo pasa por algo, sino como una oportunidad profunda de transformación. Lo que duele puede convertirse en un catalizador, y tú pasas de ser víctima de la vida a ser escultor de tu experiencia. Dejas de preguntarte ¿por qué me sucede esto? Y empiezas a explorar ¿qué quiere mostrarme esto? Ese pequeño cambio de enfoque marca el inicio de la verdadera maestría. Descubres que tu existencia no es una casualidad, que no aterrizaste al azar en este cuerpo, en esta familia, en este momento histórico. Tu alma eligió estas coordenadas por una razón, tal vez no por comodidad, sino por evolución, por recordar, por liberar, por sanar, por amar más profundamente que nunca antes. Si durante tu vida has sentido que no encajas, que llevas dentro una nostalgia sin nombre, es probable que una parte de ti recuerde que ya has estado aquí, y ese recuerdo lo cambia todo. Porque cuando recuerdas tu origen, cuando te reconectas con tu propósito esencial, el sistema pierde fuerza sobre ti. Dejas de obedecer por miedo, dejas de moverte en automático, dejas de perseguir objetivos que nunca fueron tuyos y comienzas a preguntarte cosas que importan de verdad. ¿Qué es auténtico para mí? ¿Qué vibra con mi esencia? ¿Qué haría si el miedo no me limitara? Las enseñanzas de Cayce no tratan solo del más allá. Tratan de cómo vivir aquí, ahora, con plena presencia, con intención, con una comprensión profunda de que cada pensamiento y cada acción dejan una huella energética que trasciende esta vida. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar consciente, atento, honesto contigo mismo. Si estás leyendo esto, probablemente ya hayas empezado, ya estás recordando, ya estás despertando, pero esto es solo el comienzo. Una vez que vislumbras la verdad, no puedes volver a la inconsciencia, y sinceramente querrías hacerlo. No naciste para adaptarte a una estructura que te limita. Viniste a despertar, y aquí estás, justo al borde de una revelación que muchos pasan la vida evitando. Comprender qué es realmente la muerte. No la versión teatralizada que repiten algunas religiones, ni la visión fría y vacía que ofrece la ciencia sin alma, sino algo más profundo, más vital. Edgar Cayce no afirmaba que el alma se apaga, decía que se expande, que no hay destinos finales, solo etapas de transformación.
Si esto es cierto, si la conciencia continúa más allá del cuerpo físico, entonces hemos estado formulando la pregunta equivocada todo este tiempo. La cuestión no es qué ocurre cuando morimos, sino qué estamos haciendo con esta vida que resonará en lo que viene después. Comprender la muerte como una evolución, no como un cierre, reorganiza completamente nuestras prioridades. De repente, ya no se trata de acumular logros, de impresionar, de dejar un legado por miedo al olvido. Se trata de vivir con intención, de prepararnos no con temor, sino con respeto por la eternidad que somos, porque todos nos iremos, no como castigo, sino como parte del proceso. Pero cómo partimos, lo que nos llevamos, lo que transformamos en esta experiencia, eso depende únicamente de nosotros. Kaize nos enseñó que estar aquí no es un accidente. Viniste con tareas específicas, con personas por encontrar, con heridas por sanar, y cada vez que das un paso hacia el entendimiento, cada vez que eliges sanar, cada vez que abrazas tu verdad, estás reescribiendo tu historia y también afectando la de los que te rodean. No vivimos solo para nosotros. Nuestro crecimiento toca a nuestro grupo de almas, a nuestra familia energética, incluso a aquellos con los que no nos cruzaremos en esta vida, pero ya nos conectamos antes. Y eso mismo están haciendo ahora los que han partido. Siguen aprendiendo. Siguen transformándose, siguen avanzando hacia la versión más plena de lo que son. Lo que solemos llamar el final no es más que un portal, una transición dentro de una narrativa mucho más amplia. Tal vez sea momento de dejar de temerle a la muerte y empezar a verla como lo que realmente es, un reflejo. Porque cuanto más comprendes lo que viene después, más poder tienes para elegir qué hacer con el ahora, no solo para cuando llegue ese día, sino para cada mañana que aún te pertenece. Porque hay cosas que ahora sabes y no puedes volver a ignorar, y con esa conciencia viene responsabilidad, sí, pero también liberación. No es el tipo de responsabilidad que pesa, sino la que te eleva. Así que vive con intención, sana lo que has estado postergando, porque te seguirá. Ama con intensidad, porque eso es lo único que realmente permanece, porque al final eso es lo que eres. Amor en forma consciente. Pero todo esto solo cobra sentido si comprendes hacia dónde va tu alma y por qué elige continuar. Si este video resonó contigo, déjanos un comentario y haz clic en el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.